sí. Bueno, qué pena con ustedes, se me olvidó iniciar grabación a las 8 en punto, pero son las 8:17, estamos avanzando. Puede continuar, mi niña. E indicación de las pruebas que hará valer. El juez examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien la promueve no es la víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y está fuera la única pretensión formulada. La decisión negativa al reconocimiento de la condición de víctima será objeto de los recursos ordinarios en los términos de este código. Admitida la pretensión, el juez la pondrá en conocimiento del condenado y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una conciliación que de prosperar dará término al incidente. En caso contrario, el juez fijará fecha para una nueva audiencia dentro de los 8 días siguientes para intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse, el sentenciado deberá ofrecer sus propios medios de prueba. Bueno, entonces miren, este artículo está diciendo que hay dos oportunidades para que el incidentante y en este caso el condenado lleguen a un acuerdo y le repare. Y es económico, tiene que ser expresa o la víctima o la Fiscalía o el Ministerio Público cuando solicitan ese incidente. ¿De qué manera van a solicitar esa reparación? ¿Me repara económicamente? ¿Me repara? No sé. Debe ser clara ese medio o forma en que quiere que se le repare. Ahora, no puede de pronto presentar esa reparación una persona diferente a la víctima. No, es el ejercicio que hacíamos, la señora de la tienda donde el señor compraba cigarrillos. Entonces, ¿se considera la víctima? No, la hija. En las audiencias que vimos, las hijas, pero no la señora de la tienda. Entonces, si ella va, el juez de plano va a rechazar esa petición de incidente de reparación. Bueno, vamos a leer el 104. ¿Quién quiere leerlo? ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Entonces, audiencia de pruebas y alegaciones. El día y hora señalados el juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo, su contenido se incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones. Parágrafo. La ausencia injustificada del solicitante a las audiencias de este trámite implicará el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud y la condenatoria en costas. Si injustificadamente no compareciere el declarado penalmente responsable, se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y con base en ella se resolverá. Quien no comparezca habiendo sido citado en forma debida quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente. Bueno, entonces es claro el artículo cuando nos dice, es que víctima, usted tenía una fecha y una hora para asistir a audiencia. No asistió y pasaron los días y no manifestó de pronto el por qué, algo bien justificado. Entonces, automáticamente, pues ya el juez no va a tener en cuenta esa reparación y más bien lo va a condenar en costas. Costas son unos beneficios, pero no son para ninguna de las partes, son para la misma rama. Entonces, antes tiene que pagar esas costas, queda condenado, en este caso, si fue la víctima que impidió la reparación, por no asistir y no justificó esa inasistencia. Ahora, si quien no asiste es el condenado, pues se hará valer todo lo que pida la víctima o la fiscalía o el Ministerio Público de Reparación. Se tendrá en cuenta todo lo que ellos digan, ¿no? Bueno, el 105. Profe, qué pena, te interrumpo un momentico. Michelle. Voy a prender la cámara. Profe, es que estoy aquí en el médico
y de pronto ahorita entra la consulta, entonces pues podría faltar un momentico a la clase. Y Sí, no sé, su merced, a qué horas vaya a hacer el parcial, pues pues porque yo mira, estoy acá en pensé, el médico. estas 2 primeras horas vamos a socializarte los temas, pensaría, y si quieren descansar unos 5 minutos, 10 y 5, o si terminamos el tema antes, 9:30, bueno, vayan ustedes, porque a medida que terminen el examen se pueden ir retirando. Bueno, pues yo Listo, creo profe, que muchas 1 hora, gracias. me avisa, Michelle. Listo, profe, sí señora, yo ahorita creo que me ausento un momentico mientras me atienden, pero vuelvo a entrar a clase. Bien, bien, bien. Gracias. Muchas gracias, profe. Estamos atentos. Que le vaya bien. Gracias, Bueno, profe. vamos a hablar del 105. Profe, ¿Quién me quiere yo lo ayudar? leo. Danielita. Bueno, dice decisión de reparación integral. En la misma audiencia, el juez adoptará la decisión que ponga fin al incidente mediante sentencia. Bueno, entonces el trámite ahí no es tan largo. ¿Por qué? Porque hay 2 oportunidades de conciliación. ¿Mm? De no haber, entonces de una vez el juez toma la decisión de acuerdo a lo que aporte en este caso la víctima y lo que aporte el condenado a través de su defensa. Queda terminado de una vez si hay una sentencia. 106. Aquí tengan muy pendiente este artículo, por favor. El 106. 106 es caducidad. La solicitud para la reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca 30 días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio. Entonces, a partir de que el juez dicta sentencia, la víctima, la fiscalía o el Ministerio Público tienen 30 días para solicitar la reparación. De lo contrario, caduca. ¿Cuántos días? 30 días. 30 días. ¿Qué pasa si no solicita la víctima, la fiscalía o el Ministerio Público esa reparación en el momento en que Buenos días, profe. Jessica, bienvenida. ¿Qué pasa? Profe, ¿qué pero es que estoy perdida? 106 del Código Penal. Perdóneme, Jessica, no la escuché bien. Bien. Profe, 106 del Código Penal. Qué pena es que estoy perdida. Estamos leyendo el artículo 106 del Código de Procedimiento Penal y lo estamos analizando. Bueno, mi niño, si lo tiene, una vez le da una leidita. Y les estoy haciendo una pregunta de este artículo. ¿Por qué caduca la solicitud de reparación integral? ¿Y en Porque cuántos se días pasa los caduca? 30 días. ¿Y por qué caduca? Porque es como si ella no, la persona no estuviera tomando las garantías que el Estado le brinda, ¿no? No se salgan del artículo. Dice, en el momento del sentido del fallo, es en ese momento, la fiscalía, la víctima o el Ministerio Público piden al juez, si el fallo fue condenatorio, ¿no? Piden al juez se repare a esa víctima por los daños. Pero, si no lo hicieron en ese momento, tiene 30 días para que solicite ese incidente. De lo contrario, caduca. Ya no hay oportunidad de que le pidan al juez en ese momento. Como para que no se confundan, entonces, ¿qué pasa si caduca? Nadie me ha preguntado, pero esperaba que preguntaran. Si pasan estos 30 días y caduca, como estamos en la vía penal, acuérdense que estamos en la vía penal, el juez penal, y ahí es donde estamos trabajando en la audiencia de juicio oral. Se dictó sentencia condenatoria. La víctima ni la fiscalía ni el Ministerio Público en ese momento pidieron incidente de reparación integral. Tienen 30 días para hacer. De no hacerlo, caduca. Ya no pueden ante ese juez. Lo pueden hacer por la vía civil. Iniciar un proceso más largo por la vía civil. Bueno, pero no nos vayamos, es solamente si alguno me pregunta, ¿qué pasa? ¿Se ha perdido ahí? No. Un proceso por la vía civil.
Pero aquí en la vía penal, que es en donde estamos nosotros, 30 días después de que se dicte sentencia, si la Fiscalía, el Ministerio Público o la víctima no solicitan la reparación, caduca. Bueno, listo. Entonces quiero que quede claro ese punto. ¿Qué pasa a los 30 días? El 107. ¿Quién me quiere resumir el 106? Quiero que lo tengan presente. Jessica González. Profe, que después de 30 días caduca ¿Qué? ¿Qué caduca, Jessica? la sentencia. La Profe, solicitud no. para reparación integral. Muy bien, muy bien. Estén atentos, por favor. 107. ¿Lo puedo leer yo? Jessica, sí, señora. Artículo 107. Tercero civilmente responsable. Es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado. El tercero civilmente responsable podrá ser citado o no alcanzo a leer acá, pero, o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o de su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente. Bueno, entonces tenemos un tercero civil, ¿m? Que también tiene que ver y responder por el daño que ha causado el condenado o el responsable. Entonces puede ser llamado también en la audiencia para que repare el tercero civil. Entonces, en concierto para delinquir hubo un homicidio, entonces hay un condenado porque él fue el que, devolvámonos un poquito, el que utilizó el arma y disparó, pero hay otro que tiene otra pena, de pronto más baja, pero estuvo en el concurso como la persona que lo sostenía mientras el otro descargaba su arma contra la humanidad de esa persona. Entonces hay otro responsable y otro tercero. ¿Bueno? Citaciones, 108. ¿Quién me falta fuera de la niña? ¿Quién me falta en la lista? Son 14, 4, 8, 11, 12. Necesito que estén todos. Profe, Sí, lo que pasa es que a María Fernanda tuvo un problema con su internet y está como tratando de solucionar eso y se desconectó de la clase. Dios mío, es urgente que estén todos. Bueno, María Fernanda, ¿será ella? Ya la admití. Bueno, continuemos con el 108, citaciones. 108. Artículo 108. Citación del asegurador. Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103. La víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado, quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación. Bueno, entonces, dice acá que la citación del asegurador. Hay unas seguros, ahí no nos vamos a meter tanto en ese campo, pero hay personas, se manejan unos seguros. Hay veces dentro de los mismos procesos. Entonces, para reparar, entonces vamos a utilizar esos seguros. Entonces, ¿alguien ha manejado un seguro? Seguros de vida, seguros No, señora. seguros para mi vehículo, que si hubo un hurto, la aseguradora responde con un porcentaje según el valor, para mi casa, para mis bienes, para mi empresa. En la materia penal también existen esos seguros. Entonces, en el momento de la reparación, vamos a acudir a ellos, a ver qué parte de esa reparación va a cubrir el seguro. Entonces, es llamada a la aseguradora también a la audiencia. Bueno, dicho lo anterior, de eso se trata el incidente de
reparación integral de ese daño que es causado por aquella persona condenada a las víctimas o a quienes dependían de esa persona, sean padres, sean hijos, sean hermanos, hasta el 4º grado de consanguinidad. Bueno, quiero que haya quedado claro esas fechas, esos días, bueno, lo que hice énfasis. Ahora sí le quiero dar la palabra a cualquier estudiante o estudiante, señorita o señor, para que me hable, por favor, de la preclusión. ¿Quién me quiere hablar de la preclusión? Mis estudiantes. Pues, profe, yo tengo que es un mecanismo procesal mediante el cual se da por terminado el proceso penal de forma anticipada. Entonces hemos venido hablando, puede ser desde la audiencia de imputación. Entonces son mecanismos. La de reparación es un mecanismo para que la víctima o quien tenga que ver solicite, se le repare el daño. Ahora la preclusión es un mecanismo que también nos dice, como dice su compañera, de pronto esa persona. Profe, qué pena, ¿me puede volver a repetir? Es que no entendí sobre la preclusión. Le voy a dar la palabra para que me hace el favor y me lea a los artículos. Vamos a hablar del artículo 335, 331, del 331 al 335. Entonces, Jessica, me hace un favor, lee el artículo 331 del mismo Código de Procedimiento Penal para que esté a tono con... ¿Usted hizo el trabajo, Jessica, me lo envió? ¿Cuál, profe? Ustedes tenían en la plataforma la clase del jueves y clase del viernes. Profe, Sí. profe, qué pena. Yo hice el trabajo, pero no te lo envié porque es que la vez pasada yo te lo envié al correo y me salió que ese no era tu correo, pero yo lo tengo aquí, yo lo hice. Ah, bueno. Michelle, hábleme de la preclusión de lo que hizo en su trabajo. Bueno, profe, yo hice, bueno, que la preclusión, el concepto pues es la preclusión de la investigación es un mecanismo procesal mediante el cual se da por terminado el proceso penal en forma anticipada a la sentencia, en tanto se cumplan algunas de las causales señaladas expresamente por el legislador para el efecto. Bueno, las causales de preclusión están estipuladas en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Muy bien. Entonces, no sé si las leo. Bueno, otra cosa como importante es que en el caso en que no se cuente con la posibilidad de dar inicio o continuar el desarrollo de la acción penal, si se presenta alguna causal, se exima la responsabilidad. Entonces, esto tiene, el artículo 332, tiene 7 incisos. No sé si los leo, profe. Tiene 7 numerales, sí señora. ¿Cuáles Sí, son? señora. Estén Bueno, atentos a lo que va a leer su compañera. el primero es la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de acción penal. El segundo es existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. El tercero es la inexistencia del hecho investigado. El cuarto es la atipicidad del hecho investigado. El quinto es la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. El sexto es la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. El séptimo es el vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del Código. Entonces, esto tiene también un parágrafo que dice que durante el juzgamiento de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión. Bueno, entonces aquí hay una cosita muy parecida al incidente de reparación. ¿Quién solicita la preclusión? Michelle, lo acabo de leer. Sí, profe, la solicita el fiscal, el Ministerio Público o la defensa. Bueno, entonces lo mismo que el incidente de reparación,
en la preclusión, aquel momento en que, por ejemplo, esta persona imputada en esta audiencia no queda absuelta porque definitivamente la fiscalía le dice en ese momento al juez de conocimiento, le va a decir, señor juez, la verdad no tenemos pruebas, no tenemos herramientas, no tenemos, no vamos a solicitar captura y solicitamos que este asunto se archive, que precluya porque no tenemos cómo demostrar que esta persona cometió el hecho. Entonces, o lo hace la víctima, o lo hace la fiscalía, o lo hace el Ministerio Público. Tanto la preclusión como el incidente de reparación. Y nos leyó su compañera, nos habló de las causales para solicitar esa preclusión, tenganlas presentes. Muy bien, Michelle, muy bien. Aquí vamos colocando punticos. Gracias, profe. Muchas gracias. ¿Quién más va a hablar del trabajo de la preclusión? Tenían trabajo jueves y trabajo de viernes de las dos clases explicadas. ¿Quién me quiere leer? Profe, el trámite. Profe, María Fernanda, tiene la palabra. Muy bien. Pues el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal señala que el trámite se debe iniciar mediante una solicitud que hace el fiscal al juez. Y pues este deberá citar a una audiencia en el término de los 5 días próximos. Ojo con esos 5 días, María Fernanda. Muy bien por tocar ese punto. Y en Continúa. claro, profe, y en dicha audiencia se estudia la solicitud de esta preclusión. Y durante el desarrollo de la audiencia se le otorga la palabra al fiscal con el fin de que manifieste los argumentos que fundamentan la solicitud, las pruebas y las causales que la justifican. Y seguidamente se le da la palabra a la víctima, al Ministerio Público y al apoderado que esté ejerciendo como defensa del acusado, ya que se El hace imputado, para... hablan aquí en caso de que sea la audiencia de imputación. Señor. Y se hace para que puedan expresarse en el caso de que quieran oponerse a la petición del fiscal y ya, profe. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a María Fernanda para que me haga el favor de, con lo que usted dijo, sustentarlo con el artículo. ¿Le puede dar la lectura, es tan amable, al 333? Claro, profe. Bueno. Un momento. Para que tengan presente el 333 todos, por favor. Dice Trámite. artículo 3. Sí, señora. Trámite. Previa solicitud del fiscal, el juez citará audiencia dentro de los 5 días siguientes en la que se estudiará la petición de preclusión. Instalada la audiencia, se considera el uso de la palabra del fiscal para que exponga su solicitud con indicación de los elementos materiales probatorios y evidencia física que sustentaron la imputación y fundamentación de la causal incoada. Acto seguido, se conferirá el uso de la palabra a la víctima, el agente del Ministerio Público y al defensor del imputado. En ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas. Agotado el debate, el juez podrá decretar un receso hasta por 1 hora para preparar la decisión que motivará oralmente. Bueno, entonces en ese Listo. momento no va a haber un debate probatorio, nada. Entonces, es lo que pidió la fiscalía, lo que pidió la víctima, lo que pidió el Ministerio Público. Entonces, si hay preclusión, no va a haber debate probatorio en ese momento, como si pasáramos a otra audiencia en donde dimos un interrogatorio, nada de eso. Y el juez se toma 1 hora para dictar ese fallo de manera oral. Entonces, muy bien. 5 días siguientes, previa solicitud del juez citará audiencia dentro de los 5 días siguientes en la que se estudiará la petición de preclusión. Entonces, en esos 5 días analizará esa solicitud ese juez
el por qué solicita la fiscalía la preclusión o por qué la víctima a través de su apoderado, por qué la está solicitando el ministerio. Bueno, ¿quién más me quiere hablar del tema de la preclusión en su trabajo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién más me quiere hablar? Así no lo hayan enviado al correo. Pues yo encontré que existen dos tipos de preclusiones, que es la absoluta y la relativa. La absoluta opera extinguiendo la opción de ejecutar un acto para toda o cualquier situación que se dé dentro de un proceso. Y la relativa, en cambio, solo opera como en determinados momentos, entregando al derecho la opción de volver o de continuar el acto en otra oportunidad procesal dentro del mismo proceso. Sí, entonces puede que en ese momento la solicitud de esa preclusión, si una fiscalía o el ministerio o la misma víctima no está solicitada en forma, no hay una prueba, entonces es posible que la preclusión sea, como dijo nuestra compañera, sea relativa. Entonces en ese momento no habrá preclusión, sino que se seguirá dentro del proceso, seguirá el proceso, pero dentro de esas mismas etapas puede tocarse el punto si hay manera, porque el juez, esa preclusión no es solamente en una audiencia, en la imputación la pueden pedir más adelante si definitivamente alguno de los tres que la pueden solicitar dice no tengo pruebas, no tengo herramienta, definitivamente voy a solicitar la preclusión de este asunto, que se archive. Puede ser más adelante, entonces absolutoria cuando sí. El juez en su sentido del fallo de manera oral dijo listo. O relativa. Vamos en este momento de imputación, no, según el análisis que hice en los 5 días, no veo que pueda decretar una preclusión, pero en otra audiencia, si ustedes lo quieren seguir solicitando con pruebas para que yo lo pueda dictar una sentencia, lo pueden hacer. Entonces, relativa. Muchas gracias por ese aparte, Ana. ¿Encontró un artículo en donde se hablara del tema, Anita? No, profe, solamente como que los hacía en referencia, pero no un artículo en específico. Bueno, muchas gracias. Profe, yo encontré que cuando se puede pedir la preclusión. Valentina, tiene la palabra. Listo, profe. Dice, competencia exclusiva de la Fiscalía para solicitar preclusión del proceso, excepciones, reclusión de la investigación en el nuevo sistema penal acusatorio, competencia excepcional de la defensa del imputado o el Ministerio Público para solicitarla. El legislador estableció dos excepciones a la regla de competencias exclusivas de la Fiscalía para solicitar la preclusión del proceso, a saber, primero, cuando se presenta un vencimiento de términos en la etapa de investigación, artículo 294 del Código Procesal. 2. En el evento en que durante la etapa de juicio tenga lugar las causales 1, imposibilidad de iniciar a continuar el ejercicio de la acción penal, y 3, inexistencia del hecho del investigado del artículo 332 del Código Penal. Entonces, muy bien, Valentina, porque tocó un punto muy importante que son las 3 maneras en que puede presentar la preclusión. Entonces, ella nos habla primero del artículo del 294, por vencimiento de términos. Valentina, ¿le puedo dar la palabra para que me haga el favor de leerme ese artículo? Sí, profe, espere. La primera es por vencimiento de términos, la segunda en su artículo y la tercera, que es la última, el 332, ténganlo presente, por favor. Las 3 formas en que se solicita la preclusión. Y va listando su trabajo otro estudiante o otra señorita, por favor. Artículo 294, espere, profe.
Dice, vencimiento de términos. Dice, vencido el término previsto en el artículo 174, el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando, de lo cual informará inmediatamente a sus respectivos superiores. En este evento, el superior designará un nuevo fiscal, quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de 30 días. Contados a partir del momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición, el imputado quedará en libertad inmediata y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento. El vencimiento de los términos señalados será causal de mala conducta. El superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria competente. Entonces ustedes acaban de ver con este artículo muy bien investigado por su compañera lo que le puede pasar de la manera en que puede abrírsele al fiscal. Investigación por el cual él dejó vencer los términos, y es que eso ocurre muchísimo, no, que quedó en libertad por vencimiento de términos. Entonces se solicita la preclusión, tiene 30 días ese fiscal. Si no lo hace, a ese fiscal se le abre investigación y el juez automáticamente debe dejarlo en libertad. Dejarlo en libertad porque le estaría vulnerando derechos. ¿Por qué? Porque no se siguió adelante con el proceso, se quedó en silencio, algo pasó ahí, como ocurre, bueno, no quiero ahondar, pero ocurre, por vencimiento de términos. También nos habla del 332, mi niña, ¿me hace el favor de la lectura? Para que vean cómo aplica la preclusión en la ley penal. ¿Por qué quedan absueltas personas que de pronto sí tienen que ver con un delito, pero por descuido en muchas ocasiones quedan libres? El 332. Profe, pero ese yo ya lo había leído. Sí, procedimiento en caso de... perdóneme. ¿Quién lo leyó? Michelle. Ahí están las causales. Sin embargo, Sí, señor. repitámosle las causales y quiero que tengan pendiente esas causales. ¿Yo, profe? Posibilidad de iniciar o continuar ejercicio de la acción penal, existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal, otra causal, inexistencia del hecho investigado, otra causal, atipicidad del hecho investigado, es un hecho atípico, no está típico, es que está ahí, que está en la norma, que está en la ley, que lo cometió, es un asunto típico. Si es atípico, se prueba que no. Entonces, de una vez lo dejan en libertad, es preclusión. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, posibilidad de Desvirtuado. Inocencia y vencimiento de término máximo, el que acaba de leer su compañera, el del 294, ahí nos dice por qué vencimiento de término y nos habla de los 30 días. Bueno. ¿Quién más quiere hablar de este tema? De la preclusión. ¿Quién más investigó? Profe, yo tengo acá, ¿cuándo puede la defensa solicitar la preclusión? Pero Michelle ya habló del tema. Yo ya ¿sí? participé. Bueno, listo. Es que estoy Otra colocándole persona. puntos, igual era un trabajo que debían presentarme. ¿Quién lo quiere leer? Vamos a darle entonces la palabra a alguno para que me lea el 334, ¿me hace el favor? 334, Jessica González tiene la palabra. Yo, profe. Démosle la palabra a Jessica. Jessica. Sí, señora. ¿El qué, profe? 34, el Código de Procedimiento Penal. Estamos hablando de la preclusión. 34. Y estos son los efectos de la decisión de preclusión. De momento, profe, que es que estoy en el teléfono y es un poquito más complicado. Sí. ¿Profe, yo puedo decir algo?
Sí, Danielita. Dice que el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal señala que el trámite debe iniciar mediante una solicitud que hace el fiscal juez y este deberá citar a la audiencia. Ya, eso ya lo habían dicho. Ujú. Pero gracias por recordarle a sus compañeros de que se habló en ese artículo. Gracias, Daniel. Sí, profe, que se puede presentar una solicitud de preclusión durante la fase de investigación y luego en el curso del juicio oral, pero pues, sin embargo, las causales en uno y en el otro caso no son iguales. Exacto, entonces por eso dice el juez, si no se pudo en imputación, lo pueden hacer dentro del proceso, dentro de las 3 audiencias, también lo pueden hacer. Y las causales entonces ya van a ser diferentes, no son las mismas, como dice su compañero. Gracias, Daniela. Danielita. Lo leo ya, profe. Artículo 234, ¿sí? Sí, señor. 334. Es el 334 del Código de Procedimiento. Ay, la cagué. Ay, qué pena. ¿Quién me hace falta? ¿Quién se me retiró? Efectos de la decisión de preclusión, ¿sí? Sí, señora. En firme la sentencia que decreta la preclusión, cesará con efectos de cosa juzgada la presunción penal en contra del imputado. Por esos hechos igualmente se revocarán todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto. Entonces dice, efectos. ¿Cuáles son efectos de la decisión de preclusión? En firme la sentencia que decreta la preclusión, ya. El juez dice, queda absuelto del delito que se le estaba imputando, si es una imputación. Entonces hay una sentencia. Con esa sentencia pues van a cesar todos los efectos de cosa juzgada y la persecución penal en contra del imputado en ese caso queda libre de todo lo que se le imputaba. Por los hechos igualmente se revocarán todas las medidas cautelares que se hayan impuesto. Entonces generalmente la fiscalía pide prisión de tanto tiempo, entonces queda absuelto y libre de medidas y de todo lo que se le acusaba. Y el 335. El 335, ¿quién lo quiere leer? Yo, profe. Bien. Artículo 335, rechazo de la solicitud de preclusión. Ojo En con firme eso. el auto. En firme el auto que rechaza la preclusión, las diligencias volverán a la fiscalía, restituyéndose el término que duró el trámite de la preclusión. El juez que conozca la preclusión quedará impedido para conocer el juicio. Bueno, entonces, también puede haber rechazo. ¿Qué dice ahí el juez? En firme el auto que rechaza la preclusión, las diligencias volverán a la fiscalía, todo lo que se había hecho, restituyendo el término que duró el trámite de la preclusión. El juez que conozca de la preclusión, ojo ahí, quedará impedido para conocer del juicio. Ya el juez conoció ese tema, ya no puede continuar en el trámite de ese proceso. Queda totalmente impedido. ¿Por qué? Porque como él tiene que llegar a toda duda razonable, pero ya conoce, ya analizó un tema en donde decían él debe quedar libre, entonces ya tiene en su subconsciente, ese debe quedar libre, entonces por eso queda excluido, si ya no puede continuar con ese proceso. Bueno, por conocer el tema de preclusión. Bueno, de las estudiantes y los estudiantes que ya me hablaron del tema de preclusión, también vi presentaciones de reparación integral. De pronto de quienes no han participado, no me han hablado de los trabajos. ¿Quién me quiere hablar entonces si no hicieron preclusión, reparación integral? Trabajo. Profe, pues yo tengo como un resumen de la preclusión, pero pues ya los artículos ya los leyeron mis compañeros y todo eso. No sé si se lo digo.
Hágase resumen. Gracias, Angie. Tiene la palabra. Bueno, pues entonces tengo que la preclusión se encuentra enfocado que es pues una figura jurídica, es un principio procesal, se presenta debido a que cada etapa del proceso tiene un tiempo. Por lo tanto, si se pierde la oportunidad otorgada por la ley para reclamar derechos procesales, se establece la preclusión, dejando como consecuencia la terminación del proceso. Se presentan a menudo los procesos penales, como consecuencia logra la terminación del proceso. ¿A qué más les digo? Ya. La preclusión se encuentra consagrada pues, en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal y manifiesta que en cualquier etapa de desarrollo del proceso y a partir del momento en que se haga la formulación de la imputación, el fiscal tendrá potestad para pedirle al juez la preclusión cuando no exista motivo para juzgar al acusado. Muy bien, bueno. Hasta ahí, Angie, va a continuar. No, profe, hasta ahí. Es que me dio tos. ¿Alguna o alguno de ustedes leyó una sentencia cortica que les dije que leyeran del tema de preclusión? Yo lo subí. Mis estudiantes. Mientras la busco, quiero darle la palabra a alguno de los que no han participado de los trabajos de preclusión o de reparación integral. Yo quiero hablar, profesor, de lo de la reparación integral, porque el otro ya... Sí, ya está agotado. Creo que ya. Sí. Bueno, más allá de lo que encontré, de lo que hablamos, pues en la medida de reparación integral comprende 5 tipos de medidas, que una de esas es la restitución, que habla que es la realización de medidas que buscan el restablecimiento de los derechos y condiciones de las víctimas a la situación en que se encontraba antes de que ocurriera el hecho. La indemnización, que es dependiendo del hecho, las víctimas recibirán una compensación económica por los daños sufridos a título de indemnización administrativa. Rehabilitación, pues esta consiste más que todo en la atención de carácter jurídico, médico, psicológico y social que dirija al restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas. Medidas de satisfacción. Esta medida es la que busca proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor de las víctimas a través del restablecimiento de la dignidad de las víctimas y difusión de la verdad, sobre todo sobre lo sucedido. Garantía de no repetición. Esta nos habla es que el Estado debe implementar una serie de medidas con el fin de garantizar que no se repita la violación a los derechos humanos ni a las infracciones al derecho internacional humanitario que generaron la victimización. Muy bien, Jenny Sofía. Jenny entonces nos está hablando en su investigación de esa manera o de esas formas en que puede ser reparada la víctima y debe ser reparada. Entonces siempre se dice, si ustedes escucharon alguna vez a la JEP cuando nuestros exguerrilleros, nuevamente guerrilleros, confesaron cómo habían cometido algunos delitos a las víctimas, ¿no? Las víctimas ahí en presencia, padres, esposos, madres, hermanos, hijos, aquellos militares que fueron secuestrados, asesinados, desaparecidos. En algún momento la guerrilla los secuestró. Entonces ellos dijeron cómo murieron, en dónde estaban los cuerpos, algunos aparecieron, otros no. Entonces, verdad, justicia, pero la justicia fue que ellos llegaron a formar parte de nuestra honorables magistrados, imagínense, y vimos que volvieron a sus andanzas, a pesar de que se habló de la no repetición. Entonces no se cumplió
los acuerdos que hubieron en el proceso de paz. Pero de eso se trata. Ahí nos resume lo que averiguó muy bien Jenny Sofía en su investigación. Entonces, verdad, justicia, no repetición. Y esos daños psicológicos y esos daños económicos, todo eso que dijo la guerrilla, ¿no? Desafortunadamente no tenemos cómo reparar. No tenían, según ellos, pero parece ser que en otros países sí tenían la manera de reparar, pero aquí en Colombia manifestaron que no había manera de reparar a esas víctimas de una forma económica. Ellos hablaron de la verdad, en dónde estaban, cómo murió, por qué murió, y la no repetición, pero tampoco se cumplió. Muchas gracias, Jenny. Muy bien esta investigación. ¿Quién más quiere hablar de este tema? Reparación integral. Bueno, ¿alguno pudo ver la sentencia que subí para que vieran, leyeran y socializáramos hoy? Cortica, muy cortica. ¿Alguno la Sí, descargó? profe. Sí. Trata más es como lo de la inclusión y No la escuché bien, Anita. De la preclusión. ya, profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Pues menciona más como, pues, que el fiscal en qué casos solicita la preclusión, digamos, la puede solicitar en la fase de indagación preliminar y la investigación. Y el primero que más menciona es como la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal o por la inexistencia del hecho investigado. La sentencia también menciona, mm, digamos, no sé cómo explicarlo, pues decía que los elementos para la preclusión que surjan con posterioridad a la radicación del escrito de acusación no pueden basarse en los mismos argumentos que sirvieron de base para su formulación. Mm, También menciona, digamos, una causal improcedente en esta fase del proceso porque dice que la requirió con apoyo en los mismos medios de conocimiento que obraron en la etapa investigativa, pero aduciendo una aproximación teórica diferente para arribar la no tipificación del delito de secuestro simple. Olvidado lo que ha sostenido la sala, que es la alternativa de poner fin al proceso por esta vía, supone la existencia de prueba de tal entidad que determine de manera concluyente la ausencia del interés del Estado en agotar toda actuación procesal prevista por el legislador para ejercer la acción penal, dando paso a un mecanismo extraordinario por virtud del cual pueda cesar de manera legal la persecución penal. Muy bien, Anita. Es que hay un asunto que es la igualdad de armas. La igualdad de armas dentro de un proceso. Todo el ejercicio que tenían ustedes. La fiscalía tenía pruebas. Habló de ellas. Acusó. Llevó testigos. Entonces, si yo a la defensa como juez no le doy las mismas oportunidades, entonces están en desigualdad de armas. Armas para defenderse. Entonces se habla de igualdad de armas. Entonces, aquí hubo un secuestro, sin embargo, hubo una preclusión. Entonces se alegaba precisamente eso, la falta de interés del Estado de estar ahí en algunas situaciones en el tema penal, o en el tema jurídico, hablemoslo más bien así. Cuando por vencimiento de términos quedan libres las personas, a pesar de haber cometido el hecho. Entonces dice de pronto la defensa, si hablamos de la igualdad de armas, si yo presente pruebas, si yo
entregué, si yo, porque de pronto una de las partes de la fiscalía resultó con que se perdió el proceso, el archivo no existe, no sé, no fue llamado en tiempo, pasaron los 30 días y nadie dijo nada, entonces tuvieron que dejar libre a esas personas porque yo como defensa pude probar y comprobar de que sí estaban incursando en ese delito de secuestro. Entonces se habla de la igualdad de armas y de la manera en que, lo que yo siempre he dicho con ese trabajo, el mayor estándar de prueba en Colombia, de qué manera los jueces toman sus decisiones, pero los mismos jueces dicen, es que yo no estoy en el lugar de los hechos, yo no estuve ahí. Pero ustedes, Fiscalía y Defensa, tráiganme todo lo que puedan que sea aplicable a la norma para crear en mí una duda y yo pueda razonar y tomar decisiones. Pero entonces, si en este caso, de la preclusión, la Fiscalía no dijo nada, entonces quedó libre este personaje. Entonces, ¿dónde está la igualdad de armas? ¿Dónde está todo el trabajo que hice como defensa? Entonces quería que llegaran a ese punto y nos menciona como la teoría, toda esa cuestión, el articulado. Sí les voy a dejar para que ustedes hagan ese tipo lean ese tipo de documentos de lecturas que les van a ayudar mucho en su carrera. Yo quiero, somos 14, somos 15 personas. Para el examen deben estar los 14, hay 4, 8, 11, 13. Falta su compañerita. Tenemos una clase hasta las 12, sin embargo, yo les dije, vamos a adelantar, tomaremos un receso, vamos a hacer otro ejercicio, pero quiero que esté su compañerita. Vamos a darle, si están de acuerdo conmigo, 10 minutos, 10 minutos. Iniciamos con el ejercicio que voy a hacer. Terminado ese ejercicio, iniciamos con el examen. Yo agregué a todo el grupo al WhatsApp. Voy a mandar un saludo, hagan la prueba porque ahí les voy a enviar un link. Tan pronto yo envíe ese link, todos deben encender sus cámaras y solamente se me retiran a medida que van terminando el examen. ¿Quién tiene algo que decir? ¿Hay alguna duda a lo que acabo de mencionar? No, señora. 10 No, minutos. señora. 10 minutos, iniciamos nuevamente. Tómense en algo, descansen, iniciamos nuevamente. Vamos a hacer un ejercicio, hacemos la prueba de WhatsApp que todos estén, iniciamos examen. Bueno, voy a hacer como vamos a hacerle como un recordeiris, como dice Pedro el Escamoso. Después de eso iniciamos el examen, pero quiero que estén todos. Entonces nos vemos en 10 minuticos, no vayan a apagar sus cámaras dejen apagar las cámaras y los micrófonos, pero no se me retiren. Bueno. Listo, profe, muchísimas gracias. Las 9:10, 9:20, nuevamente.
Bueno, aquí estoy nuevamente. Buenos días. ¿Sí tomaron agüita? Sí, señora, gracias, profe. Ya están todos, 4, 8, 11, 14, sí. ¿Cómo le fue en la cita? En la cita médica. Bueno, entonces yo les voy a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en nuestras clases. De la primera parte hicimos un examen verbal. Quiero felicitarlos, a todos les fue muy bien. Y vamos a hablar como de la segunda parte después del examen. Bueno, muchachos. Entonces yo les estoy hablando de las audiencias preliminares. ¿Quién quiere decirme algo de las audiencias preliminares? ¿Quién me quiere hablar? Ya se llevan ante un juez de control de garantías. Muy bien, ojo compañeros, ante el juez de control de garantías. ¿Qué más me quieren decir? Sus artículos son el 153, 906. Sí, ¿qué Y el más? triple combo que es el 103 y 104. ¿Y de qué hablan? Yo les di un resumen y les dije que las audiencias preliminares son actuaciones procesales públicas, orales y concentradas, ¿recuerdan? Que son Mediante las aquellas cuales- que se realizan ante el juez de control de garantías. Muy bien. Vayan tomando nota. También les dije que mediante esas audiencias se tramitan todos los asuntos diferentes a los que se adelantan en las 3 audiencias que integran el juicio oral, ¿no? Y todas las audiencias de este tipo, como están diciendo ustedes, los felicito, fueron las del juez de control de garantías. Esto les dije de las audiencias preliminares. Bueno, entonces, también les hablé, díganme cuál es esta audiencia, a ver, adivinen. Es la audiencia oral realizada ante el juez de conocimiento en la que el fiscal hace un recuento de los hechos por los cuales el acusado será llevado a juicio y se manifiesten las recusaciones e impedimentos, incompetencia o nulidades a que haya lugar. Además, tiene Audiencia de lugar el acusación. ¿Cuál? De acusación. Audiencia de acusación. Muy bien. Yo quiero hacerles el recuento de lo que les enseñé después del examen verbal, de la segunda parte. Dice que en esta audiencia también se lleva a cabo el descubrimiento de los elementos materiales probatorios recolectados por la fiscalía y de aquellos, ay por Dios, espere que se me apagó, ya reinicio.